Esta presentación va a tratar sobre analgesia central, sobre la individualización del paciente, los AINES reemergentes en analgesia multimodal y el escenario farmacoepidemiológico. Pues nosotros tenemos un problema, y es que el dolor mal tratado o insuficientemente tratado, es decir, la oligoanalgesia, representa uno de los problemas de salud generalizados en la medida pues que hay población de adultos que están envejeciendo cada vez más, y en la medida de tener pérdida de su masa muscular, deterioro de su tejido conectivo, cambios de su tejido neurológico, empiezan a sentir dolor más intenso, lo sienten con más facilidad, el tratamiento es más difícil y aumenta el riesgo de dolor. Uno de los escenarios recientes que tenemos aquí, y que esto es de noviembre del 2018, es que fíjense que Medicare sacó estas recomendaciones a propósito de la epidemia de opiáceos y los impactos a nivel comunitario, planteando riesgos como los de la tolerancia, la adicción, la sobredosis y la muerte. Y de hecho para estos pacientes ahora, por ejemplo, dentro de las limitaciones que se van a presentar es estar mirando la dosis acumulativa total para que no vaya más allá de los 90 miligramos, que es el tope de dosis que se ha demostrado que tiene la asociación con estas complicaciones. Entonces, si tenemos un escenario que empieza a volverse limitado, entonces miremos los AINES y la analgesia central, y sobre todo a propósito de esta enzima que se llama la hidrolasa de anandamida. Entonces, cuando uno mira la literatura, dentro de los efectos centrales de los AINES, muchos de sus efectos dependen de que haya aumento del nivel central de la ciclooxigenasa, con un aumento de la prostaglandina de 2 espinal. Esto pues favorece la transmisión de dolor. Pero igualmente puede haber efectos a nivel de la modulación de corrientes sinápticas en las láminas 1 y 2 del asta dorsal de la médula espinal, igualmente modulación del dolor dependiente de la glicina, y a todo esto pues se presenta el escenario de modelos preclínicos, bien sea en ratones, bien sea en perros, pero sin suficiente soporte clínico. Sin embargo, cuando uno mira los derivados propiónicos que ya tienen un efecto sobre anandamida, hay una parte clínica como la veremos más adelante. Y en esta referencia, por ejemplo, vemos la relación entre la ciclooxigenasa y la anandamida. Entonces, viendo que cuando se está inhibiendo la COX-2, mucho de esta inhibición tiene que ver con la expresión del receptor cannabinoide. Entonces, en esa medida, tenemos otro mecanismo adicional para estar inhibiendo a dicha COX-2 y estar controlando el dolor a nivel central. Y tenemos el sistema endocannabinoide, del cual pues cada vez estamos escuchando más, porque pues tenemos un escenario a propósito del extracto canábico. Entonces aquí es importante conocer los ligandos endógenos, dentro de los cuales están los endocannabinoides, los receptores cannabinoides como el CB1, el CB2 y el conjunto de todas esas enzimas que bien o producen o inactivan a estos ligandos canábicos. Mucho de lo que se sabe en este momento de endocannabinoides depende del trabajo precursor del doctor Mechulian, y él empezó describiendo la anandamida. El nombre sánscrito pues quiere decir la amida de la beatitud, porque si ustedes se dan cuenta tiene más efectos a nivel de los receptores CB1 más que los CB2. Y si vemos esta figura, la expresión de los CB1 está mucho más a nivel del sistema nervioso central, no solamente del encéfalo, sino también de la médula espinal. Y esta es una imagen artística que muestra cómo la anandamida está en proceso de pasar desde la membrana celular
para unirse a su receptor CB1. Y la anandamida es una de estas moléculas que se puede decir que tiene pleiotropismo, y esto pues quiere decir que tiene efectos sobre muchos órganos, sobre muchos blancos moleculares al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, si la miramos en términos de tálamo, hipotálamo, hipocampo, tálamo sobre todo, que tiene que ver con dolor, entonces aquí vemos que se controla la iniciación del dolor al inhibir la transmisión glutamatérgica, que tiene que ver con la excitotoxicidad, que de paso está relacionada con la plasticidad sináptica. Cuando se empieza a producir memoria-dolor, pues este es uno de los neurotransmisores relacionados con eso, y se está inhibiendo la potenciación a largo plazo, que también tiene que ver con la neuroplasticidad y la mayor conducción al dolor. Y dentro de funciones que son vitales para el organismo, fíjense que controla los ciclos de sueño-vigilia, está el mantenimiento de la termogénesis, el control del apetito y el control de las hormonas hipofisiarias. Acá vemos una reconstrucción en computador de la AEA, que es la araquidonil-etanolamina, que es la misma anandamida. Me gusta mostrar estas imágenes que son de células, propiamente en este caso, que son astrocitos tomados de modelo murino, que están en la médula espinal y que están expresando, si ustedes se dan cuenta, de esta molécula que es de un astrocito, que es el GFAP. Aquí está el receptor CB1, aquí está una enzima que se llama la diacilglicerol lipasa alfa. Y lo interesante es que ese diacilglicerol produce araquidonilglicerol, un cannabinoide, y apenas lo produce, de una vez se va a actuar sobre el receptor CB1. Es decir, son moléculas que tienen que actuar muy rápidamente para efectos de poder intervenir en todos estos fenómenos que estamos diciendo: termogénesis, control de dolor, evitar excitotoxicidad, etc. Esta es otra imagen de un hipocampo murino que está con diferentes técnicas de inmunotinción, y en esta parte particularmente, entonces, se está mostrando toda la parte de CB1, la gran cantidad de receptores CB1 que forma un entramado bastante denso, y para caracterizarlo mejor en función de cómo está en relación con los pericariones o cuerpos neuronales de esta zona, entonces uno ve la gran cantidad de estos receptores. Y en la medida que, por ejemplo, que la anandamida esté de alguna forma deteriorada, el sistema de glutamato empieza a ser el que predomina, y el glutamato, pues, que es el que está vinculado a fenómenos de estrés, de excitotoxicidad, de dolor, entonces de paso pues hace que uno se le altere el aprendizaje y también las respuestas emocionales pues sean inadecuadas. Y no solamente está en esas partes más profundas, en esos núcleos del cerebro, sino también a nivel de la corteza prefrontal. Entonces aquí estamos viendo el receptor CB1 y lo vemos en su medio de toda la sustancia blanca que está teñida también con técnicas de inmunotinción. Con técnicas de inmunohistoquímica, aquí se han dirigido también anticuerpos contra anandamida en pericariones de la médula espinal a nivel lumbar en ratas, y entonces vemos que hay una gran cantidad de dichas neuronas, y eso pues hace que uno considere que la anandamida es un target terapéutico. Mirando la anandamida, que es esta molécula, la araquidonil-etanolamina, se inactiva por esta enzima, que es la hidrolasa de amida de ácidos grasos, o hidrolasa anandamida, y da dos productos: el ácido araquidónico y la etanolamina. Cuando la anandamida está presente a nivel postsináptico, ella misma se encarga de regular su interacción con la hidrolasa anandamida. En la medida que haya suficiente cantidad, aquí ocurre algo, y es que actúa a nivel presináptico, se une a su receptor CB1
y en ese momento está contrarrestando la neurotransmisión que esté mediada por GABA y glutamato, o sea, está ayudando a controlar excitotoxicidad y dolor. Si uno lo mira desde el punto de vista farmacológico, que les comentaba de los derivados propiónicos, entonces cuando uno mira el resto de la familia, por ejemplo, flurbiprofeno, ketoprofeno o naproxeno, ellos inhiben también la hidrolasa anandamida, el 50% de la actividad enzimática, y lo están haciendo con dosis que usualmente están más allá de las terapéuticas. Y esto contrasta, por ejemplo, con oxaprozin, cuya concentración que está inhibiendo el 50% de la enzima es la única que se está consiguiendo con los niveles terapéuticos que se emplean en clínica, que son los 1200 miligramos. Habiendo visto esto de la analgesia central, ahora miremos el paciente individual que está llegando a consulta, que está llegando a urgencias, y miremos un poco la parte de los mecanismos fisiopatológicos donde hay que tenerlo en cuenta. Entonces está el tema de la memoria de dolor, y donde después de que se ha presentado trauma o lesión tisular, pues hay un dolor persistente y generalmente hay una mayor sensibilidad cuando hay estimulación posterior, es decir, se está presentando este fenómeno de alodinia o hiperalgesia, y está producido tanto a nivel periférico, esto depende de sustancia P, depende de bradicimina, depende de derivados de fosfodiesterasa, hace que esas neuronas periféricas, que son fibras amielínicas delta C, transmitan con mayor facilidad, y son fibras que transmiten muy lento, a baja velocidad, pero no se cansan. Y entonces finalmente el impulso empieza a llegar, a ser transmitido, a ser transmitido, a ser transmitido, y esto termina causando sensibilización espinal. Entonces por eso muchos de los traumas que están presentando los pacientes, pues en un momento dado pueden resultar en cuadros dolorosos que se vuelven crónicos. Entonces, cuando se está inhibiendo la nocicepción central, bien sea por la inhibición de la ciclooxigenasa, bien sea por el aumento de la anandamida, entonces estamos hablando de que se está controlando el dolor efectivamente. Los AINES en general, en cuanto a familia y en cuanto a propiedades farmacocinéticas que son más útiles, suelen tener constante de disociación de ácido débil, o sea, el pKa, que están entre 3 a 5, oxaprozin, por ejemplo, lo tiene en 4.7, y tiene una amplia unión a la albúmina plasmática, lo cual hace que su vida media sea también prolongada. Si lo miramos en términos de la respuesta inflamatoria, que aquí lo vemos como el modelo molecular asociado a lesión tisular, los neutrófilos tienen un papel importante porque a la medida que se estén estimulando los macrófagos, los fagocitos con fenotipo M1, se van a promover la estimulación de linfocitos que van a causar inflamación, y en este caso, en un periodo muy corto, la inflamación aguda, que uno la está asociando tradicionalmente a los neutrófilos, queda muy pronto reforzada por otros fagocitos mononucleares, y la respuesta aguda inflamatoria se cronifica. Y eso ocurre gracias a una molécula que cada vez oímos mencionar más, que es el factor de transcripción nuclear kappa beta, que está dentro del citoplasma de esos fagocitos mononucleares, está inactivado, y cuando se inactiva, ellos entran, estos factores entran, se unen al núcleo, empiezan a generar la síntesis de citoquinas proinflamatorias, como la caquectina, que ya la escuchamos, la interleuquina 1, y transforma la inflamación aguda en crónica. Y las células, los fagocitos mononucleares que están en esa zona de lesión, en lugar de sufrir apoptosis, tienden a prolongar su vida media, y en ese momento la inflamación tiende a perpetuarse más con el tiempo. O sea, estos fagocitos que ya se les inhibió la apoptosis son objetivos terapéuticos si se les logra inducir la apoptosis. Entonces, en la medida que, por ejemplo, se esté haciendo un tratamiento previo con oxaprozin,
se ha mostrado que se reduce la activación inducida por la molécula C5 del complemento y se reduce la migración de polimorfos. Esta imagen lo que está mostrando, que es un video en una larva de pez cebra, está mostrando cómo es el movimiento de migración de los polimorfos, de los neutrófilos, y aquí los vemos en forma de color para ver cómo está ocurriendo dicha migración tisular. Entonces, complementariamente a evitar la migración, entonces también es importante hacer la apoptosis. Y cuando uno mira oxaprocin comparado versus otras moléculas, es el que induce más la apoptosis, porque está inhibiendo más el NF-kappa beta, o sea, está causando inmunomodulación, o sea, está frenando la evolución de la inflamación aguda crónica. Y aquí entonces, miremos AINES reemergentes. Entonces, oxaprocin, en el cual cabe destacar que tiene estos dos anillos bencénicos que lo hacen liposoluble. Si ustedes se dan cuenta, son los mismos, o sea, no tiene forma R ni forma L, no hay cis, no hay trans. Y sencillamente, al no tener enantiomería, el riesgo de lesión de mucosa gástrica es mucho más bajo que el de los AINES tradicionales, y tiene su parte del radical propiónico, donde se explican las propiedades de hidrosolubilidad. Dentro de sus mecanismos de acción hay varios tipos de inhibición de la COX-2. Él lo hace de la forma preferencial. Ya vimos, está inhibiendo las moléculas que están multiplicando la respuesta inflamatoria, a saber el NF-kappa beta, está controlando las células inflamatorias, donde los fagocitos mononucleares son los ejes cardinales para que dicha inflamación se prolongue en el tiempo. Y adicionalmente está aumentando esta molécula endoanalgésica que es la anandamida. Cuando uno mira la clasificación farmacológica de los AINES, esta que es una clasificación no solamente bioquímica y también clínica, tenemos los AINES tradicionales, cuyo valor de inhibición COX-1, COX-2 está entre 1 y 14, los que corresponden a los inespecíficos o tradicionales, los que están entre 15 y 59, donde está oxaprocin, los que están entre 60 y 99, que son los selectivos, donde está, por ejemplo, nimesulida o meloxicam, y los altamente selectivos mayor de 100, que corresponden a los COX-CIPs. Y pues esto tiene también unas implicaciones clínicas. Los que son inespecíficos suelen ser gastrolesivos, los que son altamente selectivos tienen el riesgo cardiovascular. Una de las propiedades farmacocinéticas interesantes del oxaprocin, pues es que vimos que era liposoluble. Entonces, no solamente está llegando al sistema nervioso central, sino que también, por ejemplo, se está concentrando en otro tejido que tiene alto contenido graso, y es la membrana sinovial, y este se concentra. Fíjense que si uno mira la relación membrana versus líquido, otros AINES apenas difunden, no se concentran. Importante, por ejemplo, en escenarios cuando hay artritis que crucen con sinovitis, por ejemplo, artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante, exacerbaciones inflamatorias de osteoartrosis o incluso gota aguda. Dentro de la evidencia clínica que estamos viendo de estos mecanismos, donde hay acción a nivel central y donde está el control de la respuesta crónica de la inflamación, entonces tenemos estos modelos de extracción de terceros molares impactados. A quien le hayan quitado un tercer molar sabe lo que esto duele, y es uno de los modelos por excelencia para evaluar si un medicamento es buen analgésico o no. Y aquí lo que estamos viendo es que es significativamente superior al placebo, en la línea azul la del oxaprocin, y se comporta de una manera semejante a naproxeno, aunque el control luego de las primeras 12 horas tiende a ser superior con oxaprocin. Y a nivel clínico, cuando uno mira la parte de control de dolor en escenarios, en condiciones reumatológicas, por ejemplo, artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante y exacerbación de osteoartrosis,
el resultado global muestra que es superior frente a otros AINES. Fíjense que aquí dice otros comparadores, aquí no es placebo. Entonces tenemos una ventaja de que ya hay resultados que son significativamente superiores en una comparación cabeza a cabeza, o sea, el escenario clínico es mucho más fehaciente. Y si uno lo mira versus otros AINES que uno suele usar con frecuencia, fíjense que este se usa una vez al día, es mucho más cómodo de tomar, versus otros que están 2 o 3 veces al día. La vida media está alrededor de las 54 horas, permite una sola dosis diaria. Los efectos adversos son menores, 12.7, que son prácticamente la mitad, si uno un poco menos de la mitad. Por ejemplo, al compararlos con naproxeno, que es muy conocido por sus efectos gástricos. Y fíjense que cuando uno está pensando en AINES tiene que mirar estos 3 escenarios de seguridad, el cardiovascular, el gastrointestinal y el renal, donde no ha habido nuevos datos que cambien la seguridad a nivel de estos sistemas orgánicos. Entonces, ya sabiendo que tiene estas ventajas clínicas, que tiene este escenario de seguridad, entonces en procesos agudos, ese paciente que está llegando por dolor, básicamente, y con trauma asociado, que también puede pasar, se deben utilizar los AINES con la suficiente dosis para que sea eficaz, pero sin embargo, aquí uno tiene que pensar, si me voy con la mayor dosis, puede que también tenga el riesgo de los efectos adversos. Entonces, nuevamente, me devuelvo. Hay que pensar el escenario de la seguridad cardiovascular, gastrointestinal y renal. Entonces, si uno mira por qué oxaprozin es un AINE que tiene los mecanismos adicionales de acción versus todos los AINES que ya sabemos que están inhibiendo la ciclooxigenasa, pero sus mecanismos adicionales hacen que brinde sinergia multimodal para el manejo del dolor. Esta es una molécula que tiene más de 4,5 millones de prescripciones anuales en Estados Unidos, tiene un soporte de uso a largo plazo y el hecho de que también esté en la Unión Europea hace que esté sometido a farmacovigilancia en países de alta farmacovigilancia. Entonces, cuando nos dicen que el perfil de seguridad no ha tenido cambios desde el año 91, entonces sabemos que esos son datos que han sido sometidos a prueba tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. Y algo de farmacoepidemiología, porque cuando uno está prescribiendo AINES, pues uno tiene que estar en un escenario de un balance riesgo-beneficio adecuado. Entonces, el riesgo digestivo en los metaanálisis, esto es el proyecto SOS, que lo está liderando una organización que se llama RTI Health Solutions, sede en Barcelona, son asesores de la OMS para AINES, y con base en todos los datos de la farmacovigilancia europea sacan estos odds ratio, donde uno empieza a confirmar la seguridad gastrointestinal de los diferentes AINES. Entonces uno mira, aciclofenaco es el que menos riesgo tiene, luego vienen los tradicionales, aquí está diclofenaco, meloxicam, nimesulida, naproxeno. Fíjense que ya son muchos mayores los riesgos para piroxicam y ketorolac, azapropazona no la hay en Colombia. Si uno lo mira en términos de las lesiones hepáticas, fíjense que hay más riesgo, por ejemplo, de todos los que han tenido revisiones sistemáticas o cohortes, hay valores más elevados para ibuprofeno, valores más elevados para diclofenaco o ibuprofeno en general. Estos son valores de Latinoamérica como tal, y uno aquí entonces mira, aparte de amoxiclavulanato, donde el clavulanato pues es el que tiende a causar más problemas, por ejemplo, de colestasis, está el diclofenaco, aquí viene nimesulida, fíjense que ibuprofeno es el que tiene mayor valor. Este corresponde al conjunto de todos los pacientes que están en falla hepática y que están programados para trasplante de una cohorte europea que se llama SALT, tiene 9.479 pacientes, y sobre todos los pacientes que tuvieron su falla hepática con etiología por AINES o analgésicos, fíjense que los que tuvieron mayor riesgo fueron
indometacina, ácido niflómico, ketorolac. Fíjense que nimesulida está igual que todos los AINES en términos de riesgo. Aquí están todos los AINES. Paracetamol, la dosis terapéuticas también tiene mayor riesgo. Y en términos de seguridad hepática, nuevamente este estudio SALT encontró que ibuprofeno era el que tenía mayor riesgo. Y es para comentarles que diclofenaco tópico es de los que se ha asociado también con falla hepática, es al menos algo que se encontró allá en Europa. En cuanto a riesgo cerebro y cardiovascular, este es un estudio interesante de Cristina Varas Lorenzo, 25 estudios clínicos, 6.8 millones de pacientes para analizar 100.000 eventos que incluyeron ACV isquémico, infarto agudo de miocardio y enfermedad cardiovascular, donde se confirma que naproxeno es el AINE más seguro a nivel cardiovascular y empieza a haber riesgos con diclofenaco, loscoxib, meloxicam, etoricoxib. Después de haber visto todo esto de la parte farmacológica, de haber visto la parte del medicamento como tal, de haber visto la individualización del paciente, el mensaje para llevar a casa: tenemos un escenario farmacoterapéutico evolutivo. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, arrancamos con opiofobia, después dijimos a los pacientes hay que darles más opiáceos, y nuevamente estamos en el otro extremo del péndulo, o sea, en este momento hay una limitación para los opiáceos. La anandamida, que ya tiene prácticamente los 10 lustros en este momento de investigación, es un mecanismo que tiene un soporte interesante. Las moléculas que estén brindando analgesia multimodal, caso del oxaprocin, es una opción que es interesante para la práctica y donde obviamente el escenario farmacoepidemiológico que ya vimos de la seguridad en los diferentes sistemas orgánicos del cuerpo definitivamente cuenta. Y bueno, no me queda sino despedirme diciéndoles muchas gracias